Buenas noches. ¿Es usted feliz? Muy buenas noches, esto es La Azotea, bienvenidos. ¿Qué es la felicidad? ¿Hay que buscarla? ¿Tú qué crees, Antonio? Pues yo me pregunto si la felicidad es una meta en la vida, por ejemplo. ¿Cómo se busca? ¿Cómo se sabe si la hemos encontrado o no? Claro, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se controlan las emociones? ¿Se puede controlar a uno mismo las emociones? Yo creo que sí. ¿Cómo se controla nuestra mente? ¿Se puede? ¿Es algo tan simple, por ejemplo, como que hace calor? Eso nos puede afectar. Sobre ¿Pero todo cómo estos hacemos días. para que no nos afecte? Por eso. De todo esto y más vamos a hablar hoy en nuestro programa, en nuestra azotea, porque abrimos nuestro consultorio. Ahora mismo. Atención, hoy suben a la azotea María Jesús y Silvia Álava. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Bienvenidas. Hola, María Jesús. Antonio. Adelante por aquí. Hola, placer. Lo mismo te digo. Silvia. Nos sentamos. Bienvenidas. Bueno, y hay que decir algo más, porque claro, aquí tía y sobrina, por primera vez en la historia, sentadas juntas en un plato de televisión. Sí, efectivamente. ¿No había pasado nunca esto? Jamás. No, nunca habíamos estado juntas en un plato de televisión. bueno. Siempre No habíamos estado por coincidido. separado. Qué bueno, oye, pues muchísimas gracias por hacerlo con nosotros, con María y conmigo aquí en La Azotea. Casi recién llegadas de la Feria del Libro. ¿Cómo ha sido esta edición pospandémica? Es verdad que el año pasado sí hubo, pero con restricciones. Este año ha sido la vuelta a la normalidad, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, yo creo que ha sido... La gente tenía una alegría, ¿verdad? Sí. A mí me tocó el primer sábado, que era además el sábado de la final del Real Madrid y tal, y yo dije, no va a haber nadie, ¿no? Estará todo el mundo en el fútbol y tal. Oye, no, un montón de gente, con lo cual... Y además la gente con muchas ganas de verte, de hablar. La verdad es que las psicólogas cuando firmamos, la gente va... Y es un poco complicado porque tienen como la necesidad de contarte lo que les pasa en su vida, ¿no? Y entonces Claro. ves que la gente que empieza tal, se empiezan a poner nerviosos, pero una delicia. O sea, el contacto directo con los lectores es una maravilla. Y Silvia agotó sus libros. Sí, la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita. Yo creo que estábamos todos deseando ya poder volver a la normalidad, poder estar ahí con los escritores. Nosotros incluso agotamos los libros que había en la caseta. Las últimas personas se quedaron ahí directamente sin él y la verdad es que fue una experiencia preciosa poderte reunir, pues eso, con todas las personas que os se han leído el libro, se lo van a leer y sobre todo que te dicen que les ha ayudado, ¿no? Que les ha servido. Pues claro, vosotras, pues lo que decimos, psicólogas, evidentemente os vemos que escribís muchísimos libros, pero claro, fíjate, Silvia, ¿por qué no soy feliz? Claro, la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Los tuyos, María Jesús, exactamente igual. Aquí tenemos el último. Bueno, estos son incluso tweets positivos para sacar partido a nuestra vida. O sea, verlo a golpe de tweet. Todo eso es que hay que trabajarlo, hay que entrenarlo, ¿no? Hay que trabajarlo y hay que creérselo. Es decir, un punto fundamental es decir, a ver, para que la psicología funcione, y la psicología hoy en día ya no es un lujo, es una necesidad, pero para que funcione, la persona tiene que asumir que quiere conocerse en profundidad, que quiere conocerse, quiere hacerse una evaluación para saber lo que tiene que cambiar y que a partir de ahí se va a poner directamente a ello. Y eso lo podemos conseguir, sin duda. Oye, ¿cómo se conoce uno en profundidad? ¿Cómo hace ese ejercicio? Que yo creo que deberíamos hacerlo todos, ¿no? Deberíamos hacerlo todos, pero es que para hacer este ejercicio hay que perder el miedo. Hay muchas personas que el problema es que tienen un miedo que les paraliza porque dicen, es que si yo tengo que mirar hacia adentro y ver todo lo que tengo, creo que voy a encontrar cosas que no me gustan. ¿Y cuál es el problema? Que nadie me ha preparado para ello. Todas esas emociones que tenemos dentro, nadie nos ha enseñado a reconocerlas, a verbalizarlas, a decir exactamente qué información me están dando. Necesitamos herramientas, necesitamos recursos para poder hacerlo y precisamente esas herramientas y esos recursos pues vienen de la mano de la psicología. Claro, decís en la Feria del Libro, pero es que nosotros mismos, o sea, nos surgen preguntas, yo creo que a todos un poco las mismas o un poco parecidas, porque luego todos más o menos, pues no sé si decir que tenemos los mismos problemas, no, hombre, evidentemente diferentes, pero si simplificas, al final llegamos a un punto muy parecido, ¿no? Sí. Es así. Sí, un punto como de insatisfacción, ¿no? Es difícil la persona que se siente absolutamente feliz y satisfecha con ella misma, ¿no? Casi todo el mundo te viene en un principio y se te empieza a quejar. También es verdad que los psicólogos, bueno, pues es normal, ¿no? Pero cuando les preguntas y tal, te dicen, no, pues es que mi jefe, mi pareja, mis hijos, mi tal. Y tú dices, no, pero cuéntame cómo eres tú. Cuéntame cómo eres tú, ¿sabes lo que les cuesta? Y le digo, dime si eres alegre, triste, una persona feliz, infeliz, tienes un temperamento fuerte, ¿no?
definirse a uno mismo es un tema que casi nunca lo hacen. Fíjate. O decirte cosas positivas, María. Si tú les dices cosas negativas, te sacan 17, dices, dime cualidades tuyas, les cuesta mucho. Esto es algo, Antonio, que muy pocas veces ha pasado también. Claro, aquí tenemos en nuestro diván, pero en el otro lado, a dos psicólogas. Aquí estamos tú y yo Es verdad. haciendo las preguntas. Entonces, claro, yo digo, la primera pregunta, María Jesús, tiene que ser esa que estás diciendo tú. ¿Vosotras cómo estáis? Decidnos algo, no sé si positivo o negativo, pero ¿cómo estáis? Porque lo hemos dicho, en la Feria del Libro os hemos visto de maravilla, trabajo, os vemos en medios a las dos por separado, a ti más en radio, tú, Silvia, más televisión. En Twitter, María Jesús, eres súper activa y tienes muchos tweets que a la gente nos hacen reflexionar, luego lo vamos a ver. Pero ¿cómo estáis vosotras en este momento de vuestra vida? Yo te diría que muy bien, a pesar de que son los momentos más difíciles que estamos viviendo profesionalmente. Porque es verdad, Silvia, profundizar ahora, las personas que nos vienen en estos momentos es un perfil diferente al que te venían antes de la pandemia, personas que están muchísimo peor, con menos expectativas, con menos esperanzas, con unas necesidades muy fuertes que te dejan casi sin energía. Pero, ¿cómo estamos? Mira, hay algo que Silvia y yo hacemos, creo que fantásticamente, y es, nos aplicamos los principios de la psicología. Es decir, no dejamos de querernos cada día, de mimarnos, de cuidarnos, de coger constantemente y decir, oye, que no nos podemos venir abajo. Creo que somos dos personas muy afortunadas en ese sentido y lo vivimos. Y además en psicología o eres auténtica o se nota mucho, porque entonces no puedes transmitir lo que la otra persona necesita. Y necesitan verdad, y necesitan fuerza, y necesitan ilusión, y necesitan coraje, y tienen que verte que eres así. Hay personas que a veces te vienen y te dicen, mire, yo he dejado a otro psicólogo y tal porque me ponía nerviosísimo. Y dices, pero vamos a ver, que nosotros tenemos que transmitir tranquilidad. Claro. Y ese equilibrio lo tenemos que sentir internamente. Tu pregunta, creo que somos muy privilegiadas. Yo personalmente me siento muy feliz y creo que a Silvia la veo maravillosamente bien. ¿Tú qué puedes decir, Silvia? Yo lo que puedo decir es que yo lo que me siento es muy agradecida, ¿no? Creo que una de las cosas que sabemos que es uno de los mejores predictores de la felicidad es agradecer las cosas, pero no agradecer el dar gracias simplemente de forma educada, sino desde esa sensación de agradezco lo que tengo en mi vida, agradezco desde el sol tan estupendo que tenemos esta ciudad. Bueno, hoy a lo mejor lo agradecer los grados no, es un poco más complicadillo, ¿no? Pero bueno, el poderte entusiasmar con las pequeñas cosas. Una de las que más vemos que ocurre, y esto lo vemos mucho en consulta, es que solemos poner el foco en lo que no tenemos, solemos poner el foco en lo que nos falta, solemos poner el foco en la queja. ¿Y qué es lo que está pasando? Que eso mina nuestra felicidad. Entonces hay que poner el foco en el agradecimiento, pero desde la realidad, ¿no? Una de las cosas que decimos en el libro es, mira, el país de la piruleta no existe. Pensar, es que todo es fantástico, es maravilloso, yo voy a estar bien, eso no funciona y los psicólogos lo sabemos. No es así, es desde la realidad, desde el soy objetivo. Y digo, esto me hace daño, esto no me gusta, me puede incluso enfadar, pero pese a eso aprendo a manejarlo y sí que puedo poner el foco en otras cosas que me hacen sentir bien. Pero a mí me gustaría destacar una cosa que has dicho, María Jesús, y que es verdad, que yo creo que lo vivimos todos. ¿Por qué nos cuesta más reconocer las cosas positivas que tenemos cada uno con las cosas negativas? Porque es más fácil quedarnos con eso. Porque desde el principio, fíjate, Antonio, nos han puesto la atención en las cosas que hacíamos mal. Cuando somos pequeños te llamaban la atención cuando hacías una trastada. Cuando hacías algo bien se suponía que lo tenías que hacer. Mira, yo vengo hoy de la Universidad Complutense, farmacia, estudiantes ya posgraduado que han terminado y tal. Y les he hecho una pregunta muy clara. Les he dicho, decirme cada hora, porque tenemos muchos pensamientos y tal, ¿cuáles sois los que os decís algo positivo? De vez en cuando, a lo largo del día. Si ya no me decís cada hora, pero a lo largo del día, ¿alguna vez os paráis para deciros algo positivo, para animaros a vosotros mismos? Pues podría haber 300 personas, ni uno, ¿eh? Una señora de 78 años. Solo lo hace ella. Una señora de 78 años que era una profesora de farmacia y tal, no sé qué, solamente ella. Pero igual les daba vergüenza. No, es que no lo hacen, es decir, de verdad, que son cosas que normalmente es que no nos sabemos tratar bien. O sea, si nos han enseñado desde pequeños a llamar la atención cuando hacemos algo mal, nosotros mismos nos llamamos la atención cuando hacemos algo mal y nos cuesta mucho perdonarnos. Y fíjate, hay un tema que es crucial. Nos cuesta perdonarnos, sobre todo a las personas que somos buenas personas. Los que son un poquito más jetas, más manipuladores, se perdonan sin ningún tipo de dificultad. Claro. Esto es una realidad. No, totalmente. Y luego hay otro tema, qué importante lo que acabas de decir. Qué importante. ¿Y qué hacemos entonces? Claro.
¿Hay alguna forma, algún consejo? No, claro, las buenas personas, claro, yo digo, las buenas personas, y me incluyo, señores, me acabo de incluir, sí, lo he hecho. Pero claro, ¿cómo hacen las buenas personas para perdonarse más a sí mismos, para no tener ese sentimiento de culpa muchas veces? Fíjate, es empezar aceptándote como eres con los errores que tienes. Silvia comenta siempre mucho en Por qué no soy feliz. A ver, somos personas y las personas cometemos fallos. Esto es ineludible. La persona que piensa que le cuesta asumir un fallo, es imposible que sea feliz. Entonces, lo primero que le dices es, mira, vamos a hacer una cosa, te vas a conocer en profundidad, cuando te sientes mal vas a escribir cómo te sientes en ese momento, qué pensamientos tienes, que esos son los que te inducen a sentirte bien o mal. Cuando te sientes bien, haces exactamente lo mismo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, de tal manera que tú veas cómo cuando te sientes mal siempre estás pensando cosas negativas, que no eres consciente pero las estás pensando, y cómo eso se transforma inmediatamente cuando empiezas a pensar cosas más realistas. La mente no distingue. Fíjate, igual que no distingue el pasado, el presente y el futuro, si tú piensas en algo que sucedió muy triste, la muerte de un ser querido, inmediatamente te sientes mal. El típico estudiante que piensa en un examen que va a tener muy difícil, anticipa esa ansiedad. No distingue el cerebro y no distingue a veces la realidad de la fantasía. Tú estás viendo una película de estas películas tremendas y la gente se pone a llorar y dices, pero si es película. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, tienes que conocer qué es lo que te hace sentir mal y a partir de ahí tienes que empezar a sustituir esos pensamientos por otros más realistas. Fíjense qué importante este pequeño consejo que nos acabas de dar, María Jesús. Qué interesante es escucharlo y cómo todos, yo creo que ustedes también en su casa están diciendo, claro, esto lo puedo aplicar de esta manera, aquí, en esta ocasión, dónde, cuándo, cómo. Claro, eso se consigue escuchando a una psicóloga, yendo al psicólogo. Nosotros hemos salido a la calle para ver cuánto de arraigado está ese hecho, esa acción, ir a un psicólogo de manera puntual, de manera más regular, en momentos determinados de nuestra vida. Y nos hemos encontrado con algo sorprendente, porque a veces tiene que ver incluso con la nacionalidad. Sí. Vamos a verlo. Por efectos de la pandemia. Estando bastante tiempo encerrado en casa, pues lo noté. He tenido una necesidad. ¿Usted cuándo ha tenido un momento así más bajo? Pues me lo he pasado y ya está. Yo no. Yo sí. Sí. Tuve una psicóloga maravillosa. Me ayudó mucho. Pues no, de momento no he tenido que ir nunca, vamos, no me lo he planteado nunca. No he tenido, vamos, la necesidad de hacerlo. Sí, yo he tenido necesidad en algún momento con la terapia oncológica a la que estuve sometida y ahí sí que vi la necesidad de asistir al psicólogo. En Argentina muchísimos van al psicólogo hoy día, muchísima gente. Yo creo que es una de las profesiones que más ha crecido. Es más normal, y deja de ser un tabú, ir a un psicólogo, un psiquiatra. No, la verdad que nunca he tenido la necesidad. Si hiciese falta, lógicamente para eso están los profesionales. No, la verdad, mira que no he tenido necesidad. De momento. No, pero si la tuviese iría sin problema. Aunque todos los necesitaríamos, la verdad, porque hace bien y nos ayuda. Ir no he ido, no he necesitado, a lo mejor en algún momento de la vida puede ser que lo he necesitado, creo que no, pero no he ido. Cuando tengo un bajón lo he solucionado yo solo, con mi familia, con mis amigos, y cuando se me llama a mi madre, a mi hermana, a mis amigos, y me lo paso mejor, o creo que me ven mejor que un psicólogo, creo. Sí, he ido y me ha ayudado bastante. Pues problemas de la vida, ¿no? Problemas de las ciudades, pues es complicado no tener quien te escuche, bueno, viene bien la ayuda de un profesional. En momentos dados de la vida es importante hacerlo, no sé, que si hace falta no está mal y no quiere decir que uno esté loco ni nada, sino simplemente que lo necesitas. Bueno, afortunadamente es verdad que estamos venciendo esa timidez de hablar de ciertos temas, sobre todo estos, ¿no?, de la salud mental. ¿Por qué nos cuesta tanto asumir que podemos ir al psicólogo, al psiquiatra? ¿Por qué nos cuesta tanto a todos? Yo creo que, aunque está cambiando, todavía hay bastante tabú. Hay personas que piensan y dicen, bueno, es que si voy al psicólogo es como reconocer que me pasa algo, que tengo un problema. Y es que todos tenemos problemas, pero la gente que lo quiere resolver y que además quiere ayuda, y una ayuda desde la evidencia científica, son los que van al psicólogo. Sin embargo, está cambiando mucho, lo veíamos en el vídeo. Si te das cuenta, la gente más joven
ya no tiene miedo de decir, no solamente de pedir cita, incluso de exponerlo y de explicarlo y de decirlo. Ha cambiado mucho el perfil. Por ejemplo, antes a los adolescentes, al psicólogo, la mayor parte les traían los padres y casi que de las orejas directamente. Y ahora son ellos, muchísimos, la mayoría, los que piden ir y lo normalizan y dicen, mira, tengo un problema. Esto, como dicen ellos, se me está haciendo bola. No soy capaz aquí un poco de procesarlo. Necesito ayuda y la piden. Yo creo que cada vez tenemos más claro que ir al psicólogo no significa que es que realmente me pase algo. Hay personas que sí que es verdad, que tienen un problema y hay un problema de salud mental, pero hay muchas otras que lo que quieren es, pues desde aprender a sufrir menos, a ser más felices, a gestionar ese día a día. La diferencia entre el psicólogo y los amigos es que los amigos te escuchan, pueden hacer muy buena ventilación emocional, pero con los psicólogos trabajan, te explican exactamente qué es lo que te está ocurriendo, por qué te sientes de esa manera. Te ayudan a entender la información que te están dando, las emociones, y sobre todo te dan técnicas y te dan estrategias. ¿Y por qué creéis que está cambiando? En las nuevas generaciones es verdad que tienen menos miedo a hablar de estos temas, ¿no? Lo vemos en las redes sociales constantemente, ¿no? Que ya no nos cuesta tanto hablar de esto. ¿Por qué? ¿Este cambio a qué se debe? Es una sociedad más abierta en ese sentido, pero sobre todo es verdad que lo están pasando muy mal. Nosotros hicimos un estudio después de la pandemia y vimos que los que peor lo estaban pasando eran adolescentes y personas entre 18 y 30 años, fíjate, porque de repente se encuentran, digamos, ante situaciones en la vida en la que no saben cómo reaccionar. Tenemos un problema a nivel de educación y hemos sobreprotegido muchísimo a las nuevas generaciones, de tal manera que cuando tienen dificultades muchos se encuentran sin ningún recurso ante actuar. No saben cómo reaccionar ante una frustración y te piden inmediatamente ayuda. Están muy acostumbrados a pedir ayuda en esas circunstancias y es verdad que luego reaccionan bien y lo asumen bien. En la pandemia, por ejemplo, hemos visto que la gente mayor es la que menos nos ha pedido ayuda y tú fíjate si les ha tenido que afectar, pero estaban como muy predeterminados. Y de todas formas en psicología te vienen más las mujeres que los hombres, 70% de mujeres, 30% de hombres, es decir, y los hombres cuando te vienen suelen ser o por temas profesionales de trabajo que están muy preocupados o por temas de separación de parejas y muchas veces es porque la pareja le ha dicho o vas y te arreglan o vas y te quedas solo. Entonces lo tienes ahí como un poco más complicado. Las mujeres más por temas afectivos y temas de familia suele ser distinto, pero es verdad que sigue habiendo mucho esa diferencia. La gente joven lo ha normalizado mucho. Pero fijaros también, claro, yo no sé si esto que acabamos de hacer nosotros, este pequeño estudio, porque hemos salido a la calle, no sé si se puede extrapolar y realmente sacar de ahí alguna conclusión. Pero lo que nos hemos encontrado es que normalmente la gente de más edad, sobre todo españoles, ni siquiera se lo han planteado. Claro. No, yo cuando he tenido algún problema, pues lo he solucionado, pues ya está, pues estando conmigo mismo y trabajándolo. Y sobre todo hombres. Y sobre todo hombres. Sí, pero y luego nos hemos ido a personas, sobre todo de América del Sur, hemos visto argentinos, hemos visto colombianos, que lo tienen perfectamente normalizado, que en momentos puntuales se va al psicólogo. O sea, es incluso un tema cultural. Es un tema cultural también, sí, sin ninguna duda. Pero tú fíjate, hay un tema muy curioso. Hay mucha gente joven que nos llama para que vengan sus padres, especialmente cuando los padres están ya jubilados, que empiezan a tener dificultades, porque una cosa es que cada uno está con su trabajo, otra cosa es convivir las 24 horas del día, y nos llaman diciendo, es que se llevan a matar, pero no quieren ir ni a tiros, ¿cómo hacemos directamente? Y a veces lo que hacemos es, bueno, venir vosotros con ellos, lo vamos mirando y tal, no sé qué, y cuando lo de se llevan a matar, el que no viene ni a matar es el padre, salvo que ya esté en una circunstancia que le pongan un poquito en ese límite, pero es verdad que es un tema muy cultural. Ahora en España, ahora mismo, la gente joven no hay ningún problema. Es más, algunos hasta tú te das cuenta que vienen porque vienen otros compañeros, los amigos, tal, no sé qué, y les gusta. Pero es verdad que el psicólogo lo que hacemos es intervenimos en cualquier estado de la vida, en cualquier situación. No tienes que estar muy mal. Por supuesto, si estás muy mal, ven. Pero intenta venir antes de estar directamente en el fondo porque nos resultará mucho más sencillo. Y también estamos encontrando, por ejemplo, en la parte de psicología infantil, ¿qué es lo que vemos? Pues muchas familias, muchos padres, madres que te traen directamente a su hijo, a su hija diciendo, mira, es que tienes que ver porque mi hijo o mi hija tiene este problema, lo tienes que arreglar. Y cuando te pones a evaluar te das cuenta y dices, es que el problema no es del niño, no es de la niña. El problema y el que realmente tienes que venir eres tú. Porque tenemos que pensar que los niños y las niñas cuando son pequeños no tienen adquirida esa capacidad de regulación, ni tan siquiera los adolescentes. Imitan. Imitan. Y necesitan que su adulto de referencia, que es papá, que es mamá, me regule. Si mi adulto de referencia está desregulado, no tiene herramientas, no tiene recursos,
¿cómo yo voy a estar bien? Entonces, es verdad que hay padres y madres cuando les decimos, tienes que venir tú, se quedan un poco así. Hay veces que dices, bueno, pues con mucha mano izquierda les vas dando estrategias para ellos, para que a partir de ahí puedan estar sus hijos mucho mejor. ¿Y cómo lo reciben? Porque claro, yo me pongo en esa situación, ¿no? En tu situación, tener delante un padre o una madre que tú estás pensando, pero si eres tú, ¿no te das cuenta que eres tú? Claro, ¿cómo lo reciben en general? Bueno, pues hay algunos que les cuesta más que otros y hay otros que cuando ya se lo empiezas a insinuar directamente rompen a llorar. Es muy habitual, ¿eh? Rompen a llorar diciendo, si yo ya lo sabía que esto era así, pero bueno, pensaba que lo que no quería precisamente es que afectara a mi hijo o a mi hija y ahora que me doy cuenta que le afecta, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que lidiar con una emoción más, que es la culpa. Entonces hay un poco cuando dices, bueno, pues ahora ya ha llegado el momento de pasar de la culpa a la responsabilidad y vamos a ir viendo cómo hacerlo y ayudarte también a ti. Si aquí estamos para ayudar a todos. Pero tenemos recursos, ¿eh? Cuando ves estos que son como muy incrédulos o que realmente son muy resistentes, les decimos, bueno, mira, a ver, nosotros no se trata de que vosotros tengáis una visión y nosotros otra. Lo que vais a hacer es como notarios nuestros, como ayudantes. Mira, ante determinadas circunstancias de vuestros hijos, ante determinados problemas, vais a apuntar literalmente lo que está pasando. Lo grabamos y digo, es mejor que lo apuntéis y tal, pero apuntáis qué hace el niño exactamente, dónde, tal, no sé qué hacéis vosotros, cuál es la reacción del niño, cuál es la reacción de vosotros, y cuando te vienen a la semana ya vienen totalmente entregados, porque ya se han dado perfectamente cuenta los fallos que ellos tienen, cómo los hijos les toman el pelo, cuando les toman el pelo, cómo reaccionan. No hay nada mejor que decir, vale, tú lo ves así, estupendo, vamos a hacer registros, vamos a apuntarlo y con una semanita luego lo vemos. Y a partir de ahí no tenemos más. Qué interesante y qué visual. Oye, vamos a hablar también de la pandemia, de esta situación por la que hemos pasado, que todavía seguimos, porque colea todavía un poquito, no sé si hemos perdido el miedo al virus ahora o no, hablaremos de eso ahora, pero imagino que se han agravado los casos de ansiedad, de miedo, de pánico. ¿Con qué os habéis encontrado estos meses atrás en vuestra consulta? Pues bueno, nos hemos encontrado que, a ver, es que tenemos que partir del hecho que antes de la pandemia ya no estábamos muy bien. No es que dijéramos, bueno, no, es que nosotros estábamos viviendo una situación idílica y vino la pandemia. No, antes de la pandemia ya el 25% de la población tenía un problema de ansiedad o de trastorno de estado del ánimo, de depresión. Ha llegado la pandemia y ¿qué es lo que ha hecho? Pues directamente lo ha saltado todo por los aires. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas esas estrategias que más o menos teníamos de forma innata, con las que nos íbamos regulando nuestra ansiedad, las estrategias lo que se llaman de recovering, de bueno, yo puedo tener un mal día, pero más o menos luego salgo, quedo con mis amigos, me doy un paseo, un viajecito. No lo pudimos seguir haciendo. Claro. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que empezó, ¿no?, todo el problema y a agravarse muchísimo, pues tema de ansiedad, de depresión. Estamos viendo también un poco que han incrementado mucho las fobias, los miedos, los trastornos de la conducta alimentaria y han incrementado en todas las edades, ¿no?, en niños, en adolescentes, en mayores, y sí que empezamos a ver, bueno, pues que la población está mucho más afectada, tiene menos recursos y además lo que decía María Jesús, que el problema es que están tardando mucho más en venir y muchas veces se vienen con casos ya muy cronificados en los que por supuesto que se puede intervenir y siempre se puede mejorar, pero es más complicado. Vienen con un nivel de insatisfacción o de irritación a veces de verdad que muy profunda y de necesidad, ¿no? Como dice Silvia, saltó todo por los aires, la gente se dio cuenta que no tenía recursos, descubrieron muchas cosas, descubrieron a veces cómo era de verdad su pareja, que hacía mucho que no convivían tanto tiempo, qué pasaba con sus hijos, en qué momentos podían estar y a veces eso les destrozó literalmente y se encontraron sin recursos. Fíjate, una de las cosas que hicimos nada más surgir la pandemia es, pusimos en abierto precisamente en Twitter, habíamos grabado hace unos años, ¿verdad, Silvia? Habíamos grabado como la parte práctica de la inutilidad del sufrimiento. Pusimos en abierto todas las técnicas. Es decir, cómo tienes que hacer parar el pensamiento, autoinstrucción, relajación, confrontación. La primera mañana que lo pusimos en Twitter tuvo más de 30.000 visitas. La primera mañana. Pero eso lo que nos indica es la necesidad tan enorme que tenían las personas de decir, necesito nuevos recursos ante esta realidad que estoy viviendo que me supera por completo. Y vuelvo a repetir, los que más nos han enseñado, los que mejor lo han llevado, han sido las personas mayores. Sí, es que tenemos mucho que aprender de las personas mayores. Fijaros, María Jesús, Silvia, tenemos a todas esas personas que están allí, usted también allí, que quieren preguntar cosas. Así que abrimos ahora mismo nuestra consulta, ustedes van a poder preguntar, pero después de esta pausa, que dura 2 minutos. No se muevan y ahora hablan.
Bueno, seguimos, venga, en la azotea, que sí, que ya hemos abierto nuestro consultorio con María Jesús, con Silvia. Pero antes, vamos a hablar de una cosa muy importante, Twitter. Ahora que estamos todo el mundo tan pendiente de las redes sociales, María Jesús, vamos a ir viendo además unos tweets, porque en muy pocas palabras, tú lo tienes muy claro, se puede hacer a una persona en ese momento caer en la cuenta de que hay algo muy importante que tiene que reflexionar en su vida. Sin duda. O sea que es importante, le das mucha importancia a eso. Le doy mucha importancia y fíjate, el marido de Silvia, Miguel, hace unos años me dijo, María Jesús, tienes que llevar tú directamente Twitter, porque a mí me daba un poco como de pereza. Y le dije, pero es que esto tiene que ser diario y tal, no sé qué. Y dice, pero conviene que lo hagas. Y dices, bueno, pues vale, lo empiezo a hacer. La respuesta de la gente es tan fantástica que dices, efectivamente hay una necesidad y puedes llegar. Y tú coges al final y dices, vamos a ir un poquito trabajando por áreas, ¿no? Por temas, que es lo que más le preocupa a la gente. Los celos, la envidia, las personas manipuladoras, las personas felices, tal, no sé qué. Y en función de eso, lo vas poniendo y vas interactuando. Yo contesto todos los días, ¿eh? Fíjate que en eso estás diciendo, a pesar de tus esfuerzos habrá objetivos que no vas a poder alcanzar, pero nadie va a poder quitarte que tú te sientas bien contigo mismo. Eso es muy importante, a todos no lo podemos aplicar. Claro, es que es eso directamente, ¿no? Es decir, a las personas lo que le intentamos decir es, a ver, va a haber muchos momentos, va a haber muchas circunstancias que no consigas tus objetivos. Quédate con el esfuerzo, valora realmente el esfuerzo, premiatelo. Las cosas a veces llegan, a veces no. ¿Y el éxito qué es el éxito? Yo siempre digo que el éxito no es sinónimo de que una persona tenga valía profesional. A veces es una casualidad y en ocasiones incluso es una injusticia. El éxito es ser coherente contigo misma, con tu vida, vivir de acuerdo a tus principios. Y hablando de las redes sociales, tenemos que hablar también de esa parte que a todos nos gusta, ¿no? ¿Por qué es el único mundo donde parece que todos estamos felices, contentos, no pasa nada malo? Tenemos ese afán de mostrar que todo nos va maravillosamente bien, ¿no, Silvia? ¿Por qué? Es que las redes sociales son un arma muy poderosa para lo bueno, pero también para los malos. O sea, al final, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que no se dan cuenta que las redes sociales no es la realidad. Es el escaparate de lo que nosotros hemos decidido mostrar. Y bueno, pues al final es una realidad con filtros, con poses, ¿no? Con fotos que están ahí directamente trucadas. ¿Cuál es el problema? El problema es las personas que están viendo esas redes y entran en lo que los psicólogos llamamos comparación social. Es decir, empiezo a compararme y a pensar y a decir, claro, es que fíjate, es que esta persona es menos que yo, porque oye, aquí parece que todo el mundo se hace unos desayunos y unas comidas y yo aquí, ¿no? Que he cogido cualquier cosa que voy por la cocina o que se hacen unos tutoriales de maquillaje. ¿Cuál es el problema? El problema no la tienen las redes. Hay muchas personas que dicen, no, es que las redes son nefastas. No, las redes pueden ser un arma muy poderosa y muy positiva. El problema es cuando tú te comparas con lo que ves con las redes. Se trata de decir, oye, voy a elegir y voy a seguir cuentas que me aporten y voy a dejar de compararme. Antes, para compararnos, teníamos que espiar al vecino directamente por la ventana. Y es que ahora no, las redes nos lo ponen ahí directamente en bandeja. Pero es verdad que es un gran peligro, ¿eh? Y sobre todo para adolescentes, gente muy joven, que no distinguen, ¿no? Que realmente se creen casi todo, que casi todo es mentira, sobre todo en este mundo de exposición y tal. Y termina siendo un peligro enorme. Es decir, no sabéis la cantidad de casos que nos vienen de padres absolutamente muertos de miedo con lo que les ha podido pasar a sus hijos o a sus hijas que se han puesto en contacto a través de las redes con determinadas personas y tuvieron unas experiencias muy, muy negativas. Ahí a los padres siempre les decimos, tenéis que estar muy atentos, de verdad, porque es un mundo para el que no tienen recursos, pero que se meten directamente a fondo y que les puede traicionar y trastocar la vida. Y luego hay adultos que también es verdad que están en las redes para enfadarse con el mundo, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, que yo intento ser positiva y tal, ¿no? Hay gente que de vez en cuando te dice, claro, ya dirá usted que todos tenemos que ser felices y tal, con lo que estamos viviendo, con no sé qué y tal. Y yo de vez en cuando le digo, pues lo siento mucho lo que pueda estar usted viviendo, espero que lo lleve bien. Evidentemente no entras a más el trapo, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente también muy enfadada. Pero la mayoría lo hace de una forma anónima, ¿verdad? Como escondido detrás de un emoji que no se sabe ni quién es. Absolutamente. En esos casos que están enfadados con el mundo y con la vida, totalmente, que te dicen aquello de, usted es psicóloga y dice estas cosas y tal. Yo solamente he quitado a 8 o 10 personas, de estos absolutamente impertinentes, pero los otros siempre los trato con determinado, digamos, paciencia, ¿no? Y llega un momento que le digo, bueno, mire, usted decide.
decide cómo ver el mundo. Lo puede ver con unos cristales para enfadarse o lo puede ver con cristales de esperanza. Eso usted... Totalmente. Eso está claro. Depende de cómo se mire, el vaso medio lleno, medio vacío. El vaso es el mismo. Sí. Y luego hay otra cosa para la que las redes sociales son buenas, y en ese caso en vuestros perfiles, y me refiero en concreto al tuyo, María Jesús, hemos visto ahora mismo el último tuit que hemos visto, es el tuit que cuando alguien entra en tu perfil de Twitter es el primero que ve. Y das ahí una serie de consejos y lo pones muy claro. Una serie de vídeos que nos ayudan, ahí lo estamos viendo. Me hace muchísima ilusión comunicaros que hemos preparado una colección de vídeos totalmente gratuitos para que podáis ver cómo poner la mente a vuestro favor. Control de estrés, ansiedad, angustia, miedos. Es mi mejor regalo. Espero que pueda servir de ayuda a otros. O sea, que lo tienes muy claro, esa labor divulgativa al servicio de la sociedad, que todo el mundo en una serie de vídeos más o menos rápidos puede tener esos pequeños consejos para ver el vaso siempre medio lleno. Claro, y que los puede hacer además en su propia casa, es decir, en psicología, no todo el mundo, psicología, bueno, pues la sanidad está como está, las consultas de los psicólogos tardan muchísimos meses, y no todo el mundo puede permitirse ir a un psicólogo. De hecho, nosotros tenemos una fundación, Silvia es la vicepresidenta, yo soy la presidenta, tenemos una fundación para aquellas personas que realmente no pueden costearse bueno, pues una ayuda psicológica. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que habrá mucha gente que nunca podrá venir, ni de una forma ni de la otra. Entonces lo que tienes que decir es, os vamos a dar cosas que os sirvan en vuestra propia casa. Es decir, que tú lo veas y que te ayudes efectivamente a conocerte, que te ayudes a decidir qué es lo que quiero cambiar, que te demos recursos para que puedas hacerlo, que te des cuenta que puedes volver a creer en ti, que puedes coger confianza, seguridad, que puedes subir tu autoestima. Esto se puede hacer. Si la psicología para esto es fantástica. Y si no fuéramos además muy prácticos, de verdad que en estos momentos la gente no tendríamos esta especie de estallido de boom tan enorme, ¿no? Bueno, las redes sociales estamos viendo que también tienen su parte positiva en este caso, ¿no? El de ayudar, ¿no? Y dar esas herramientas. Claro, los libros te pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay muchísimas personas que te escriben y te dicen, mire, su libro me ha cambiado la vida. Y le dices, no sabe usted la alegría que realmente me da, porque es para eso. Es decir, si Silvia y yo empleamos muchísimo tiempo en medios de comunicación, es porque es una de las formas que tenemos de poder llegar y ayudar sobre todo a las personas. Y así se hace, y así ahora mismo abrimos nuestro consultorio. Ahora mismo acaba de abrirse, porque luego está también aquello de que Silvia, María Jesús, cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso está ahí. Vamos a ver qué nos pregunta usted, esa primera persona. A ver, ¿qué quiere? María Jesús, Silvia, yo siento que tengo mucha añoranza del pasado, tengo recuerdos, echo de menos muchas cosas. ¿Cómo puedo superar eso? Fíjate, el pasado, dices, va inherente a nuestra forma de ser. El pasado nos condiciona en gran medida nuestra vida, lo que hemos vivido, lo que hemos dejado de vivir. ¿Cómo lo puedo superar? Extrayendo todos los aprendizajes que has tenido en el pasado para vivir intensamente tu presente. Esto es algo que le decimos mucho a la gente. Es decir, cuando te dicen, mire, es que yo quiero profundizar mucho en mi pasado, y dices, vale, pero lo suficiente como para coger y decir, vamos a ver qué hemos aprendido, pero céntrate ahora, ¿eh? Porque si no hay muchas personas que se pasan la vida añorando aquello que ya nunca volverá, dejan de vivir lo que realmente tienen, y siempre decimos, saca lo que tiene el pasado de positivo. Y del resto, supéralo, porque si no te va a condicionar tu vida. Y además, hay una cosa más, y es que cuando te pones a revisar y a ver, tendemos a idealizar nuestro pasado. Realmente, en ese pasado que tú ahora estás añorando, no eras tan feliz como crees. Si no, hay muchos estudios que se hacen en plan directamente a la gente escribiendo cómo están, ¿no? La escritura es un arma muy poderosa que se utiliza mucho en psicología, te ayuda a hacer pues una especie de catarsis, liberarte y a conocerte mucho mejor. Cuando la gente coge los escritos del pasado, dicen, anda, pero fíjate, si yo ahora la añoro pensando que cómo lo echo de menos, que demás, y yo no estaba tan bien. Entonces, mucho cuidado, que tendemos a idealizar el pasado y además a echarnos, como poner muchas trabas para estar bien en el presente, porque pensamos que ya no vamos a estar tan bien como antes, cuando no es así, ¿eh? Y a veces a condicionarnos la vida pensando que en el pasado fue terrible, la infancia que tuvimos, los padres, no sé qué. Y no suele ser verdad. Es decir, lo que ocurre es que es muy fácil buscar siempre a alguien a quien echar la culpa para decir, no, es que yo no puedo hacer nada, soy un vago de 7 pares, he abandonado 2 carreras, no termino de trabajar, pero es que mi pasado... No, mira, tu pasado lo que te pasó es que a lo mejor te protegieron mucho, no otra cosa. O al contrario, también como dice Silvia, ¿no? Que es mejor de lo que pensamos o de lo que lo recordamos, ¿no? Tenemos más preguntas, así que pase el siguiente paciente. Silvia y María Jesús, yo os quería preguntar, porque hay veces que me entra inseguridad, y cómo poder afrontarla sin que me afecte mucho y llevarlo de la mejor manera posible. ¿Empiezas tú?
Venga, fíjate, yo creo que aquí lo fundamental es caer en la cuenta cómo te estás hablando. Muchas veces lo que nos está ocurriendo es que nosotros siempre estamos manteniendo un diálogo interno con nosotros mismos. Somos los reporteros de nuestra vida y nos vamos contando. Entonces, si tú te vas diciendo, es que dudo de mí, es que no puedo, no lo voy a conseguir, ¿qué es lo que pasa? Hay que caer en la cuenta ese diálogo interno que tenemos tan negativo y cambiarlo. A veces no hace falta que sea por uno positivo, sino simplemente objetivo. Lo voy a hacer lo mejor posible. Si nos cuesta, podemos hacer un truco. Piensa que estás hablando con un amigo, con una amiga. ¿Qué le dirías en esa situación? Claro. Porque generalmente a un amigo no solemos ser tan críticos y le animamos. Le decimos, bueno, pues vas a hacer lo que puedas. Pues es que a lo mejor nosotros mismos decirnos, voy a hacer lo que pueda y lo voy a hacer lo mejor posible, ya va a hacer que estemos mucho más seguros. Sí, a veces cuando te viene la consulta le provocas. Es decir, cuando te viene alguien de, tengo una inseguridad enorme, fracasado, tal, no sé qué, le dices, bueno, dime las cosas terribles de tu vida y tal, y te empieza a decir, no, dime cosas de verdad, que sean muy fuertes. Que no es para tanto, seguro. Y tal, y dices, pero no, hombre, que tú te sientes fatal, que fíjate, que... Pero si lo que me estás diciendo es que eres una persona que eres agradable, que eres sensible, que eres paciente, que tal, y ya empiezan a quedarse así y tal, y dices, ¿te das cuenta cómo te lo estás contando muy mal? ¿Cómo estás hablándote a otra persona que no existe? ¿Cómo tú eres de una forma completamente diferente? Y entonces a partir de ahí, o de vez en cuando le dices, bueno, imagínate que tú estás aquí, dile algo bueno de lo que tú conoces de cómo es esa persona, dile algo nuevo. Y entonces a partir de ahí se empiezan ya... Fíjense que todos nos podemos aplicar esto, si es que al final somos muy parecidos, porque esas mismas preguntas nos las hacemos también nosotros mismos. El siguiente, que pase, por favor. Hola, doctora. Yo quería saber cómo decirle a alguien las cosas sin que se ofenda, sabiendo que es por su bien. Pues a mí me preocupa mucho porque muchas veces yo le quiero hacer alguna crítica constructiva a alguien, pero se lo quiero decir bien y que el otro también se lo tome bien. Entonces me gustaría preguntarles que cómo puedo hacer una crítica constructiva para yo quedar bien y que el otro tampoco se lo tome mal. Esto es un tema de actitud. Es decir, primero, las críticas tienen que ser muy cortas, que a veces la gente aprovecha para hacer un sermón enorme y tal. Las críticas siempre tienen que ser positivas, para conseguir algo, no para que la otra persona se sienta mal. Tienes que separar perfectamente los hechos de los sentimientos o las personas. Si tú has llegado tarde, no le puedes decir, eres un sinvergüenza y tal, sino, mira, has llegado 35 minutos tarde y me he sentido mal. Les pones como es. Y le dices al siguiente lo que le pides. Y no esperas, por cierto, que lo hagas siempre, porque la mayoría de las veces no lo suelen hacer. Pero, y pones una actitud que no sea de estar regañándole a alguien, sino que le estás ayudando a reconocer un hecho que además le dices al final, y seguro que lo puedes solucionar. Empieza en positivo, termina en positivo siempre. Claro, pero hay que ser sinceros siempre, 100%, en todos los casos. Pues es que no siempre hay que ser tan sinceros y sobre todo esto del sincericida. Es que hay veces, primero de todo, ¿esa persona te ha pedido la opinión? Claro, eso para empezar. Para empezar, ¿te ha pedido opinión? Una cosa diferente es, a mí lo que tú has hecho me ha hecho sentir de esta forma, ¿vale? Eso te lo puedo decir. Pero es que hay otras veces que es que yo no te he pedido la opinión, no hace falta. Vamos a ver si esa persona está receptiva, porque hay veces que es mejor esperar a que la persona que tengamos delante esté receptiva y realmente quiera nuestra opinión. Desde luego que sí. Luego hay otra cosa. Los patrones, aquello que siempre vamos repitiendo y se nos repiten las mismas situaciones y decimos, ¿pero esto qué pasa? ¿A usted le pasa? Diga usted. Uno en la vida comete errores a repetición y uno no lo registra y que te perjudican en la vida y de pronto a lo mejor vas a un psicólogo y te ayuda a marcarte, bueno, mira, vos estás todo el tiempo repitiendo esto. Eso pasa. Sí, son patrones, como tú dices, que se repiten constantemente, son hábitos que tenemos y que la gente además llega a un momento que desiste de intentar cambiarlos. Es decir, piensan que los tienen tan arraigados que es imposible. Te lo piensan ya con 13 años, ¿eh? Te dicen, es que yo es imposible que esto ya lo pueda cambiar. ¿Qué hacemos en esos casos? De nuevo le tenemos que hacer consciente. A ver, ¿cuál es el patrón? ¿Qué es lo que tú haces en estas circunstancias? ¿Qué es lo que consigues? ¿Qué es lo que querrías hacer? Mira, vamos a empezar poco a poco. Vamos a poner este objetivo. Lo vas a hacer de esta manera. Cuando la otra persona conteste, tú le vas a decir esto otro. Le entrenas un poquito, haces que se conciencie realmente, que coja un poquito de fuerza y empieza a tener pequeños éxitos. Y en el momento que empieza a tener pequeños éxitos, entonces a partir de ahí es mucho más fácil. Hay una cosa muy clara. Los adultos no funcionamos a través del castigo. Es decir, nos tenemos que olvidar. Si tú quieres que alguien cambie algo, refuerza a esa persona. Dale una posibilidad de que tenga un pequeño éxito, de que le puedas decir que muy bien. Y a partir de ahí será mucho más fácil. Y utiliza el refuerzo negativo. El refuerzo negativo es quítale algo que le preocupe en su vida, que le vas a ayudar mucho. En general, ¿qué os encontráis? ¿Gente que tiene que ir regularmente o gente que tiene que puntualmente resolver algún conflicto? Para que nos animemos.
Pues nos encontramos de las dos cosas. Hay gente que realmente lo que tiene es un conflicto que lo tengo que resolver y que con, pues eso, o simplemente unas pautas lo pueden hacer, pero ya hemos dicho que la pandemia, ¿qué es lo que pasa? Que ha cambiado bastante el perfil y sí que nos estamos encontrando, bueno, pues muchas personas que en estos momentos tienen un problema que hay que trabajarlo y que hay que trabajarlo de forma regular. ¿Por qué? Estábamos hablando hace un segundo de los patrones. Si yo no lo trabajo de forma muy consciente, si no me guían en ese trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Que hago un pequeño cambio, pero si no lo consolido, otra vez vuelvo, ¿no?, a lo que estaba haciendo antes. Y además es una situación muy frustrante, porque las personas se quedan con una sensación de es que vuelvo a estar en la casilla de salida. No, no estás en la casilla de salida porque has aprendido. Pero sí que es cierto que hay que consolidar todo este aprendizaje. Entonces la gente pide un milagro. Es decir, te vienen al psicólogo y le dicen, bueno, pero yo voy a ir 1 o 2 veces, ¿no? Y yo siempre les digo, personalmente hablo siempre con todas las personas que nos llaman para pedir consulta. Les digo, mira, vamos a ver, te habrán dicho lo que te habrán dicho, nos conocerás por lo que nos conocerás. No hacemos imposición de manos. Te lo prometo. Es decir, trabajamos muy bien, pero no hacemos imposición de manos. Es decir, si vienes, deja que realmente te ayudemos, que nosotros pongamos el ritmo. Y en cuanto consigues que la persona tenga un poquito de esperanza, cuando viene, se da cuenta que has entendido cuál es su dificultad. Al final le dices, oye, entonces me dices esto, lo otro y tal, no sé qué. Y consigues despertar esa ilusión. A partir de ahí es muy sencillo. Tenemos más dificultades con personas que les damos el arte, que les decimos no hace falta que vengas, que al contrario, ¿no? Personas que abandonen realmente. Bueno, María Jesús, Silvia, muchísimas gracias por pasar consultas en la azotea. Cerramos aquí la consulta, pero os quedáis con nosotros porque ahora no sé si os gusta el cine. ¿Os gusta el séptimo arte? Bueno, somos además grandes aficionadas. Sí, pues mira, tenemos a la persona perfecta para que nos adelante, como siempre, los estrenos de esta semana en la gran pantalla. Y vamos a recibir, como siempre, como cada miércoles, a Manuel Velasco. ¡Viva! Buenas noches. Bienvenido. Vete por aquí, pasa por aquí. Este, Manuel, es un patrón que nosotros tenemos, que cada miércoles repetimos, oye, que no queremos cambiar. ¿Qué tal? Muy buenas. Silvia, María Jesús, María, ¿ya la conoces? Mandamos. Interesantísima la entrevista. Pues claro. No quería salir pues sí. yo de mi cortina. Estaba encantado. No me extraña, ¿eh? Hay tantos temas de los que hablar todavía que se nos han quedado en el tintero. Pero bueno. Que sepas que nosotros en las conferencias, en las charlas que ponemos, ¿verdad? Cogemos muchos trocitos de películas para enseñarles a la gente cuál es la diferencia entre una persona asertiva y una agresiva. Tomates verdes fritos, por ejemplo, es algo que ponemos mucho, pero es constante y bueno, la gente de repente les transportas, lo ven tan sencillo, en un pequeño corte en 30 segundos, explicas muy bien de forma visual aquello que tú estás contando durante 10 minutos. Fíjate, o sea, que lo hacemos mucho, ¿eh? Vamos a ver primero un tráiler de lo que se estrena este fin de semana en salas. ¿Sabes para qué también? ¿Para ver si cogemos alguno para que luego pongan ellas pues seguramente, que les sirva? Puede ser. Pues seguramente. Vamos a ver lo que viene. Oye, ¿cómo es de importante, María Jesús y Silvia, reírse de uno mismo? Es fundamental, porque al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eso implica que ponemos el foco en otra cosa, que abrimos, ¿no? Es como si cogiéramos un dron, sobrevoláramos ahí a nosotros mismos, lo viéramos desde otra perspectiva y estamos relativizando nuestra vida. Los actores en América lo hacen mucho, porque esto ya lo hizo John Malkovich en una película que se llamaba Cómo ser John Malkovich, que era una película muy extraña de un edificio en la que si te metías por un agujero en la planta 7,5 te metías dentro del cerebro de John Malkovich. Y John Malkovich hacía esta broma. Ahora la hace Nicolas Cage. Jorge Sanz también lo hizo aquí en Jorge esa serie Sanz, para Movistar. Ahora lo va a hacer Antonio Resines. Qué bueno. Se llama Antonio Serrines el personaje, pero es lo Oye, mismo. Y hay presencia española, ¿no? Hay presencia española, está Paco León. ¿Paco León? En esta serie. ¿Anda? Sí, está Paco León. Es buenísimo. ¿Haciendo de Paco León? No. Haciendo de un actor. Bueno, ya lo veréis. Mira, lo hemos visto ahí. Silvia, María Jesús, ¿hemos encontrado algún ejemplo para utilizar? Bueno, yo creo que, por ejemplo, este dilema, ¿no?, entre qué es mejor, es decir, qué es mejor, conservo, entre comillas, mi familia o hago algo que realmente luego sé que me voy a terminar alegrando a pesar de todo lo que puede conllevar, ¿no? A las personas siempre les decimos, no puedes vivir en contra de tus principios, aunque eso signifique en un momento determinado que tienes que afrontar un problema, incluso de pareja. Pues de eso va la serie, el gran dilema que tuvo esta mujer que interpreta a Julia Roberts. Pues yo creo que como guinda no se puede vivir en contra de nuestros principios. Yo creo que esto es perfectamente un cierre apoteósico por todo lo alto. Desde luego. Muchísimas gracias a las dos, María Jesús, Silvia, por haberos subido a la azotea. Una delicia. Y además encontrar aquí a Manuel, un pesado. Y su madre, por cierto, era de Valladolid. ¡Anda! Estupendo. Una delicia, de verdad. Muchísimas gracias y nada, encantadas. Gracias y gracias a vosotros. Muchas gracias. Y nosotros nos marchamos, pero mañana volvemos, como siempre, aquí puntuales a nuestra cita en 13, 12:30, en la azotea, María.
Y como siempre, muchísimas gracias por estar hasta el final. Ya lo saben que no podemos vivir en contra de nuestros principios. Muy atentos. Que sonrían y hasta mañana.